Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Miguel Andrés Porras Barrueta. Hoy hablaremos sobre la genética. ¿Qué es la genética? El término genética alude al área del estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. Se trata de una de las áreas fundamentales de la biología moderna y abarca en su interior un gran número de disciplinas propias e interdisciplinarias que se relacionan directamente con la bioquímica, la biomedicina y la biología celular. Los primeros estudios de la genética. Gregor Johann Mendel nació el 20 de julio de 1822 y murió el 6 de enero de 1884. Fue un monje agustino católico y naturalista nacido en Heissendorf, Austria, actual Heinz, distrito Novi Sigin, República Checa, que descubrió por medio de la experimentación de mezclas de diferentes variedades de guisante, chícharos o arvejas, Epicum sativum, las llamadas leyes de Mendel que dieron origen a la herencia genética. En 1941, Edward Lowry Tatum y George Wells Beadle demostraron que los genes ARN mensajero codifican proteínas. ¿Qué es el carácter hereditario? Hereditario en relación con la genética se refiere a un rasgo o variantes codificados en el ADN y transmitidos de los progenitores a la descendencia durante la reproducción. Un ejemplo de carácter hereditario en los cachorros. Los ejemplos comunes incluyen el color de pelaje, la forma de las orejas, la longitud de la cola, el tamaño y la longitud del hocizo. Carácter dominante es una relación entre alelos de un mismo gen, en el que uno enmarca la expresión fenotípica del otro. Debido a ello son posibles tres combinaciones distintas de alelos, genotipo AA, AA y AA. Vamos a hablar sobre la herencia cuantitativa. ¿Qué es? La herencia cuantitativa o poligénica es un tipo de interacción genética que ocurre cuando dos o más pares de alelos agregan o acumulan sus efectos, produciendo una serie de fenotipos diferentes. Herencia plasmática. ¿Qué es? La herencia extranuclear, también herencia citoplasmática, herencia citoplásmica o genética citoplasmática, es la transmisión de genes que se produce fuera del núcleo celular. Se encuentra en la mayoría de los eucariotas y se sabe que ocurre comúnmente en los orgánulos citoplasmáticos como las mitocondrias y los cloroplastos, o de parásitos celulares como virus o bacterias. La herencia autosómica dominante es una de las formas en que un rasgo o afección genética pase de padres a hijos. Una copia de un gen mutado cambiado de uno de los padres puede causar la afección genética. Es aquella en la que los alelos de un gen tienen la misma fuerza para manifestarse, por lo que ninguno domina sobre el otro. Reciben el nombre de alelos codominantes. En este caso aparece uno nuevo fenotipo, que es intermedio entre los otros. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro núcleo de las células que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a existir en la forma apropiada. Según la posición en la que se encuentra este último, pueden diferenciarse cuatro tipos de cromosomas: metacéntricos,
submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. ¿Qué son los cariotipos? ¿Qué son los cariotipos y los cariogramas? Se conoce como cariograma o mapa citogenético a la presentación gráfica de los cromosomas de un individuo, ordenados en pares de homólogos según forma y tamaño, cuando se tiñe y examina bajo un microscopio. El cariotipo, diferente de un ideograma, es el patrón de cromosoma que posee una especie animal o vegetal expresado a través de un código establecido por convenio, que describe las características de sus cromosomas. El cariotipo es característico de cada especie, al igual que el número de cromosomas. Como ejemplo es el del ser humano, tiene 46 cromosomas. 23 pares en el núcleo de cada célula, unos organizados en 22 pares autosómicos y un par sexual hombre XY y mujer XX. Anormalidades cromosómicas. ¿Qué son? Las anormalidades cromosómicas son problemas que existen en la estructura genética de los cromosomas. Herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo es la expresión fenotípica de un relacionado con el alosoma, cromosoma sexual del individuo. En los cromosomas autosomas de los dos sexos, la herencia genética de sus padres tienen la misma probabilidad de existencia. Véase el principio de Fisher, resumido por Ronald Fisher, pero dando que los seres humanos tienen muchos más genes en el cromosoma X que en el cromosoma Y. Existen muchos más ligados al X que al Y. Enfermedades. La enfermedad de Fabry es un trastorno hereditario del catabolismo de los glicosfingolípidos, producidos por el déficit del enzima lisosomal galactosidasa A, que origina el depósito intracelular, especialmente globotriaceramida, en el endotelio vascular y otros tejidos. Enfermedad de Norrie, cromosoma X caracterizado por un desarrollo retiniano anómalo y ceguera congénita. Las manifestaciones características asociadas incluyen pérdida de audición neurosensorial y retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual y o trastornos del comportamiento